Bien, jóvenes, vamos a iniciar. El tema que corresponde es normativa de instalación eléctrica. Específicamente, el reglamento de construcciones hace mención sobre un artículo de que, pues, todo lo que se refiere a instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, aire acondicionado, calefacción, pues se tendrán que sujetar a las normativas correspondientes. Así, en un solo artículo nos manda a las normas que rigen estas áreas. Entonces, esta es la norma oficial mexicana CD 001, me parece, 2012, que es la última modificación. Ahorita se está en proceso de una actualización, pero sí no deja de ser que sea un poquito más detallada o clara en algunos aspectos, pero sigue siendo lo mismo desde que se creó en 1999 y se pusieron de acuerdo para generar esta norma. Bien, entonces vamos a ver la norma, qué nos dice respecto a los circuitos. Les pido de favor que no lean, que lo manejen con sus propias palabras. Si hay algunas dudas, para eso estoy, para poder agarrar y aclarárselas o irlos dirigiendo. Pero si van a agarrar y a comenzar a manejar que la sección 230-14 en el inciso A y B dice, no, 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 no. Simplemente vamos a comentarla porque estamos hablando de que es muchísima la información y para el caso del proyecto que nosotros manejamos, pues simplemente es algo muy simple, ¿sale? No es tan complejo como se cree o se piensa. Primero. Segundo, la idea no es agarrar y manejar la norma. La idea es saber que existe y que puedan localizar rápidamente la información en esa norma cuando se requiera. ¿Por qué, señores? Porque, pues, obviamente nuestros compañeros de mantenimiento eléctrico les apuesto que ni siquiera la conocen, o si la conocen, no saben de ella a detalle. Entonces, nosotros, por ser un equipo técnico, el cual genera el proyecto, dirige, lo construye y lo finiquita, pues nos vamos a presentar con muchas gentes a las cuales vamos a tener contacto, como son los de instalaciones hidráulicas, las de sanitarias, las de gas, las de aire acondicionado, las de calefacción, la eléctrica, la de elevadores, etcétera, etcétera. Entonces, es importante conocer parte de ese lenguaje, saber de qué estamos hablando para que no nos quieran ver la cara. No se trata de que nosotros dominemos completamente esta área, se trata de que la conozcamos y cuando en algún momento nos toque llegar a supervisar o dirigir una obra y nos toque esa parte de electricidad o de instalaciones, sepamos el lenguaje y la información que se debe de manejar o cómo se debe de llevar a cabo. Entonces, esa es la idea, señores. ¿Está claro? Sale, equipo. Circuitos. Buenos días, buenas tardes. El día de hoy les vamos a exponer sobre el tema de circuitos. Mi equipo está conformado por Bolaños García, Alexa Victoria, Herrera Vargas Yasmín, su servidor Jiménez Villafuerte, José Filiberto, Santillán Franco Evelyn Concepción y Vergel Ornelas Luna Siri. ¿Qué es un circuito? Un circuito eléctrico es una sucesión de cargas eléctricas que se desplazan dentro de un circuito preestablecido. Estos incluyen elementos eléctricos como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes, o cualquier componente electrónico. Todos estos están conectados eléctricamente entre sí, con el objetivo de crear, transportar o cambiar las cargas eléctricas. Derivados multiconductores. Todos los conductores de un circuito derivado multiconductor deben salir del mismo tablero de distribución. Cada circuito derivado multiconductor debe tener los medios para desconectar simultáneamente todos los conductores
de fase en el punto en donde se genera el circuito derivado. Los circuitos derivados multiconductores solo deben alimentar cargas de línea a neutro, y los conductores de fase y los puestos a tierra de cada circuito derivado multiconductor se deben agrupar mediante amarres para cables o con medios similares, por lo menos en un lugar dentro del tablero de distribución o en otro punto de origen. Bueno, los circuitos derivados, su clasificación de los circuitos es, el primero es circuitos derivados de hasta 600 volts. O sea, los conductores de los circuitos derivados deben tener una amplicidad no menor, Ampacidad. ampacidad, La ampacidad significa la cantidad de corriente. No es lo mismo amperes que voltios. Los voltios es la carga necesaria o la fuerza exterior para que se puedan mover los electrones dentro de los conductores. Y la ampacidad o el amperaje es la cantidad de corriente que está circulando dentro del circuito de los conductores. Son dos cosas distintas. ¿Sale? Adelante. esta debe ser no menor que la correspondiente a la carga máxima que será alimentada. El 2 dice que el circuito de más de un contacto deberán ser conectados por un cordón y una clavija. Y 3, aparatos y equipos de cocción deben tener una ampacidad no menor a la ampacidad, no menor a la nominal del circuito derivado y no menor a la carga máxima que deban alimentar. Para estufas de 8.75 kilowatts o más, la capacidad mínima del circuito derivado debe de ser de 40 amperes. A ver, ¿qué significa esto? Dentro de nuestro proyecto vamos a tener un circuito principal. ¿Cuál es el circuito principal? Pues es el que viene del medidor a un interruptor general que va a controlar toda el suministro de energía. Esa cantidad de energía que sale del interruptor general y esos conductores que salen van a un tablero de distribución. En ese tablero de distribución vamos a tener dispositivos de seguridad que van a controlar a los circuitos derivados. Los circuitos derivados van a estar integrados por los elementos que nosotros propongamos, como son las luminarias, las tomas de corriente, equipos o aparatos que consuman electricidad. Nada más que aquí nos dicen que tengamos que hacer un circuito derivado independiente cuando tengamos estufas eléctricas cuyo consumo sean 8.75 kilowatts, o sea, 8,700 watts o volts amperes. Y entonces deberá de tener mínimo en ese circuito pues una capacidad de circulación de 40 amperes, o sea, una cantidad de corriente que circule. Dadas esas condiciones, yo requiero de un sistema de protección de 40 amperes, por si pudiera haber ahí un cortocircuito, un sobrecalentamiento, para proteger a ese circuito independiente. Adelante. Bueno, como podemos identificar los circuitos derivados, es que cada circuito se identificará por fase, línea o sistema en puntos de terminación. Su método de identificación será por código de color, cinta de marcado, tarjeta, etc. Y cada identificación debe registrarse de manera que esté disponible en algún tablero de alumbrado. Bien, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que si yo voy a formar un circuito de lámparas, puras lámparas, automáticamente lo tengo que identificar con el color del forro del conductor para que a la hora que yo quiera hacer una conexión sepa que esa línea alimenta a las lámparas, que para los contactos tenga otro color, que para la puesta a tierra tenga otro color y que la norma nos dice el color. Vamos a ver más adelante la puesta a tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no tengo esa posibilidad porque compré desde el punto de vista comercial, me venden rollos de 100 metros
y con un rollo voy a resolver la instalación, pues entonces no dice, ¿sabes de qué? Pues entonces márcalo o ponle una etiqueta para que se identifique. Si todo el color a utilizar va a ser rojo, pues entonces ponle una etiqueta o márcalo para que sepas que esa línea es para toma de corrientes, esa línea es para un equipo en especial o es para las luminarias. Eso es lo que quiere decir. Adelante. Bueno, en las unidades de vivienda se clasifican por varios, en aparatos pequeños de 2 o más circuitos pequeños de 40 volts, en la lavadora al menos un circuito derivado de 20 volts, en el cuarto de baño este varía según la sección y mínimo un circuito de 20 volts. En la habitación de huéspedes la cantidad debe cumplir con las reglas de vivienda. Bien, ¿qué es lo que sucede? Ahí dice aparatos pequeños. Lo que sucede es que la norma nos dice que en los circuitos derivados deberemos de considerar las cargas que el fabricante tiene estipulado en sus especificaciones. Esto es, una lavadora, cuánta cantidad de energía va a estar necesitando. Si hablamos de un horno de microondas, o si hablamos de una estufa eléctrica, o si hablamos de una regadera eléctrica. Y entonces tendremos que considerar esas cargas para poder agarrar y manejar cuánto voltios se van a manejar en cada uno de estos elementos y cuánta cantidad de corriente, cuál va a ser nuestro sistema de protección y cuál va a ser la propuesta de calibre o diámetro de conductor a utilizar. A eso se refiere. Adelante. Bueno, en la protección de corriente, los conductores de circuitos derivados y los equipos deben estar protegidos mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente con valor nominal o ajuste que cumpla con lo establecido. Los conductores deben protegerse con alambre y cordón flexible. Los dispositivos de salida, estos deben tener una capacidad nominal de corriente no menor a la carga que alimentaran y cuando estén conectados a un circuito derivado de más de 20 amperes, los portalámparas deben ser del tipo para uso rudo. Bien, ¿qué significa esto con respecto a la protección de corriente? Ya hablan de sobrecorriente. Cuando nosotros agarramos y conectamos, voy a poner un ejemplo muy típico, que de repente ahí van a colocar una reja. Traen al herrero, el herrero trae su planta de energía de soldadora y esas funcionan con amperajes altos, o sea, con circulación de corrientes muy altos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y se conectan al interruptor general. O hay algunos inteligentes que si no lo tienen, por no traer ahí algunos dispositivos para conectarse a las líneas aéreas, se conectan a las tomas de corriente. Y esto hace que haya una gran cantidad de corriente que está absorbiendo a través de los conductores instalados. Y esto va a hacer que se caliente. Entonces debe haber unos dispositivos de protección para que cuando lleguen a la temperatura programada en el sistema de protección, la corte la corriente. A eso se llama sobrecorriente. Y hay otros que son a cortocircuito. Y entonces en los cortocircuitos significa que dos líneas vivas, o sea, dos líneas que llevan energía, chocan entre sí o por algunas circunstancias se unen. En ese momento hay una sobrecarga instantánea. Y esa sobrecarga instantánea debe estar protegida a través de estos sistemas. Adelante. Bueno, en los contactos, el contacto sencillo deberá tener una capacidad no menor que la de su circuito cuando 2 o más salidas estén conectadas a un circuito. Este no debe alimentar la carga total que exceda el máximo. Y en la tabla nos indica la capacidad nominal del circuito, la capacidad nominal del contacto y la carga máxima en amperes. Bien, miren, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros vamos a proponer circuitos, porque ahorita nos van a decir cuál es la capacidad máxima de los circuitos para viviendas, y sucede
que esa carga es la que en un momento dado pudiera estar si se conectan todos los elementos que nosotros propongamos de ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si yo tengo un circuito con una capacidad de 15 o 20 amperes, automáticamente las tomas de corriente deben estar diseñadas para 15 amperes con carga máxima de 12. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista fabricante vamos a tener tomas de corrientes de 10 amperes, de 15 amperes, de 20 amperes, pero nadie se fija en eso. Entonces, agarran, las compran ahí en el tianguis, de todas aquellas que ya no cumplen con la norma, pero que la población no sabe, las compran y sucede que cuando conectan un aparato empieza por ahí a sobrecalentarse y a dañar el dispositivo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de soportarlo. Abusados, con ello. Adelante. Bueno, el valor nominal de un contacto, cuando se conecten dos o más contactos o salidas a un circuito derivado, la capacidad nominal de los contactos debe corresponder a los valores de la siguiente tabla, que va de la capacidad nominal del circuito en amperes, va de los 15 a los 50, y la capacidad nominal del contacto en amperes va de no más de 15 a 50. Bien, entonces abusados con esto, Adelante. Adelante. Eso quiere decir que no se la tengan que estar pidiendo prestada al vecino. Tiene que ser directa de la línea de la calle. Bien, abusados con esta tabla, Nosotros no vamos a diseñar. ¿Por qué? Nosotros lo único que necesitamos es definir cuánta cantidad de corriente está en los circuitos que estamos proponiendo. Una vez que nosotros logremos saber cuál es esa cantidad de corriente en amperes, yo puedo entrar a esta tabla y saber qué conductor utilizar, calibre 14, calibre 12, calibre 10 o calibre 8, porque en la parte de arriba viene el amperaje en el circuito. Y si yo tengo 15 amperes en ese circuito, automáticamente voy a utilizar un alambre calibre 14. Usados, Y además voy a utilizar un sistema de protección de 15 amperes. Entonces, a mí lo único que necesito es conocer esa cantidad de corriente en el circuito que estoy proponiendo para determinar el amperaje que requiere para que funcione ese circuito derivado, y con ello, pues ya no voy a estar sufriendo de estar calculando el calibre del conductor, sino simplemente me voy a lo que me dice la norma y estoy dentro del rango. Y también los sistemas de protección. Así de sencillo, así es como lo vamos a manejar, No nos vamos a meter en problemas ahí de calcular la resistividad y que si el circuito está en serie, está en paralelo y que etcétera, etcétera, etcétera. Nada.
Simplemente somos prácticos y cumplimos con la norma. ¿Sale? ¿Qué sigue? Adelante. 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 ¿Qué más? Alimentadores. Cargas de alumbrados para lugares específicos. La carga mínima de alumbrado por cada metro cuadrado de superficie del piso debe ser mayor o igual de la especificación de la tabla 220-12 para los lugares específicos indicados en la misma. Y ¿Qué más? aquí Ahí lo único que hacen es hacer la referencia a ir a la sección. ¿Qué más? ¿Qué más? cargas de ampliación para instalaciones existentes, unidades de vivienda. Las cargas agregadas o unidades deben cumplir con las cargas para ampliaciones estructurales de una unidad vivienda existente o de unidad de vivienda en la que no existe instalación. Cálculos de carga del alimentador y de la cometida calefacción eléctrica fija de ambiente. Las cargas para calefacción eléctrica de ambiente se debe calcular al 100% de la carga total conectada y cuando resulten cargas menores en los conductores debido a que los equipos funcionan de acuerdo con los ciclos de servicio, los conductores de alimentador y de la cometida pueden tener una rampa
menor a 100%, siempre que los conductores tengan la carga calculada. Carga de aparatos pequeños. Carga del circuito de aparatos pequeños. En cada unidad de vivienda, la carga del alimentador debe calcularse a 1500 voltamperes por cada circuito derivado de 2 hilos para aparatos pequeños. Y cuando la carga se divide entre 2 o más alimentadores, la carga que está calculada debe incluir menos de 1500 voltamperes por cada uno. Cargas de circuitos de lavadora. Debe incluir cada circuito derivado de 2 hilos para lavadora. Y se permite que la carga incluya la del alumbrado general y se aplique los factores de demanda permitidos. Fíjense bien aquí, ya nos están limitando que los circuitos derivados en viviendas no deben de ser más de 1500 voltamperes por cada circuito alimentado por 2 hilos. O sea, la fase y el neutro. Abusados, con ello. Y si yo tengo un equipo como es la lavadora, o como es la estufa, o como es el horno de microondas, pues tendré que formar un circuito derivado independiente, no conectarlo a de los de 1500. ¿Por qué? Porque ellos consumen más energía y por lo tanto tienen que estar por separado. ¿Qué más? Secadoras eléctricas de ropa en unidades de vivienda. La carga debe de ser de 5000 voltamperes a la potencia nominal indicada y la placa de datos, y se permite aplicar factores de demanda indicados. Cuando 2 o más secadoras monofásicas sean alimentadas por un alimentador de 3 fases y 4 hilos de carga, se debe calcular con base en el doble del número máximo de secadoras conectadas entre 2 fases. Estufas eléctricas. Se permite aplicar los factores que demanda para calcular la carga de estufas eléctricas domésticas, hornos de pared y aparatos de cocción con capacidad individual mayor de 1.75 kilowatts. Carga neutra del alimentador acometida. Para el alimentador que alimenta estufas eléctricas domésticas, horno de pared, estufas montadas en la cubierta del mueble y secadoras eléctricas, cuando la carga máxima no equilibrada se ha determinado para estufas y secadoras. Las dos ensaladas. Unidades de vivienda existentes. No se permitirá utilizar esta sección para determinar si el alimentador o la acometida existentes tienen capacidad suficiente para alimentar cargas adicionales. Se incluye iluminación general y contactos de uso general a 33 voltamperes por metro cuadrado y 1500 voltamperes por cada circuito derivado de los 2 conectores de 20 amperes para pequeños aparatos. A ver, ¿qué significa esto? Significa que si ya hay una vivienda y ya está operando y ya tiene una acometida, significa que la acometida que viene del poste al medidor que va a alimentar a nuestra instalación ya tiene una capacidad. Si yo la quiero aumentar mi instalación, automáticamente dice que no está permitido. ¿Por qué? Porque va a ser insuficiente la cantidad de energía del poste hacia alimentar al proyecto. Tengo que hacer un nuevo proyecto integral y darlo de alta con la empresa suministradora para que en un momento dado ellos verifiquen si el conductor que tienen es suficiente de suministrar el voltaje adecuado. Si no, tendrán que cambiarlo. Entonces aquí dice, pues hay 2 formas de determinar la cantidad de corriente. Una, que es manejar 33 voltamperes por metro cuadrado de superficie construida, o 1500 voltamperes por cada circuito derivado de 2 conductores de 20 amperes para pequeños aparatos. Entonces, ¿qué sucede? Cualquiera de ellos yo puedo ocuparlos para poder determinar la cantidad de voltamperes necesarios y la cantidad de corriente
y voltaje que requiero para poder que funcione correctamente mi instalación. Adelante. Cargas generales. La carga general calculada no se debe ser menor al 100% de los primeros 10 kilovoltamperes. Todos los aparatos que estén fijos en su sitio, conectados permanentemente, colocados, localizados para conectarlos a un circuito específico. Estufas, hornos de pared, estufas montadas en la cubierta del mueble de cocina, secadora de ropa que no esté conectado al circuito derivado de lavandería que se especifica, calentadores de agua. Eso significa algo bien importante. Dice, la carga general calculada no debe ser menor al 100% de los primeros 10 kilovolts amperes. ¿Qué significa esto? De los 10,000 volts amper que yo pueda en un momento dado calcular. Si está debajo de esto, pues entonces tengo que considerar el 100% de toda mi capacidad de carga que tenga mi proyecto. Llámese equipos, luminarias, tomas de corriente, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Adelante. 33 voltamperes de metro cuadrado por alumbrado general y contactos de uso general. 1500 voltamperes por cada minuto derivado de 2 conductores de 20 amperes para aparatos pequeños y por cada circuito derivado para lavadora. El valor nominal de placa de datos de estufas, hornos, pared, secadoras de ropa y calentadores de agua y todos los aparatos fijos. El valor nominal en amperes o en kiloamperes de la placa de datos de todos los motores conectados permanentemente y que se incluyen en el numeral. La mayor de las cargas del equipo del aire acondicionado de la carga fija eléctrica de calefacción del ambiente. Aquí está la tabla donde tiene los números de unidades de vivienda y el factor de demanda. El factor de demanda significa qué tanto se va a utilizar. Y hay algunos factores de demanda que son bajos, pero hay otros que hay que considerar más altos que estos. Adelante. Cargas adicionales en instalaciones existentes. El cálculo de la carga de alimentadores y las acometidas en instalaciones exigentes se permite hacerlo con la demanda máxima actual a fin de determinar la carga existente. Cuando se cumplan las condiciones siguientes: que existan datos de la demanda máxima de todo un año, que el 125% de la demanda máxima más la nueva carga no supera la capacidad del alimentador ni la acometida, que el alimentador tenga un dispositivo de protección contra sobrecorriente según se establece en el artículo 204, apartado 4, y la acometida tenga una protección contra sobrecarga del acuerdo 230-90. No perdamos de vista estos factores, que hablan de 125. Eso significa que yo tengo que considerar 125% más de esa demanda como una medida de seguridad. Entonces, a eso se refiere esos factores de demanda, de que en un momento dado, en mi proyecto, si yo tengo el 100% de que ya determiné, pues tengo que aumentarle algo adicional como una forma de seguridad. Adelante. Viviendas dúplex. Cuando haya viviendas dúplex alimentadas por un solo alimentador y la carga calculada supere la de 3 unidades idénticas calculadas según se indica en el artículo 220, apartado 84, se permite usar la menor de las dos cargas. Circuitos derivados y alimentadores exteriores. Cubierta de los conductores cuando estén a distancia de 3 metros o menos de cualquier edificio u otra estructura diferente deben estar aislados o cubiertos. Los conductores en cables o canalizaciones, excepto los cables de tipo M1, deben llevar cubierta de hule o de tipo termoplástico y en lugares mojados. ¿Qué más? Unidades de vivienda. La carga del alimentador de una vivienda en una granja se debe calcular según lo establecido en el apartado C o D de este artículo.
si la vivienda tiene calefacción eléctrica y la instalación agrícola tiene instalaciones eléctricas para el secado del grano, no se debe aplicar la parte D. Y aquí está la tabla de la... Bueno, como les decía, aquí está la tabla de la parte de carga de contactos a la que se aplica el factor de demanda de voltampere y el factor de demanda. El factor de demanda significa que cuando nosotros, y eso lo saben mejor sus mamás sin leer la norma, que hay que ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente se dejan prendidas las luces, se están ocupando algunos equipos, la lavadora, la batidora o la licuadora, está prendida la televisión a la vez. Entonces, esa es la demanda dentro de los circuitos. ¿Y qué significa esto? Que ese factor de demanda puede variar en función al uso, pero la norma me dice que yo para cuestiones de proyecto necesito que considerar el 100% para poder calcular la cantidad de corriente máxima y poder calcular el conductor y el sistema de protección. ¿Sale? Adelante. Conclusión. Los circuitos son de vital importancia para nuestra instalación, ya que por medio de este conjunto de elementos nos permiten la transportación y la utilización de la energía para que ésta se pueda transformar a cualquier tipo de energía para nuestro insumo, ya sea calórica, lumínica, entre otras. Los circuitos nos ayudan a que la electricidad pueda hacer un trabajo útil para hacer funcionar las cosas que usamos día a día. Podemos ver que cualquier instalación, por sencilla o compleja que pueda llegar a ser, los circuitos serán la base de toda la instalación. Bien, ¿qué es lo que sucede? Resumiendo, vamos a tener circuitos derivados de una capacidad no mayor de 1500 volts amperes. O vamos a tener circuitos independientes dependiendo de los equipos a instalar con sus sistemas de protección, como pueden ser estufas eléctricas o hornos de microondas. También por ahí, no sé si no lo hayan encontrado, pero dicen, se podrán formar dos equipos de 20 volts amperes para una combinación de los siguientes locales: sala, cocina, comedor y cuarto de servicio o patio de servicio. ¿Por qué? Porque son los que tienen más instalados de equipos. Luego, un circuito derivado no podrá tener más de 12 tomas de corriente. ¿Por qué? Porque hay un inciso que dice, si tú no sabes cuál es el consumo que tienen los equipos a conectar en las tomas de corriente, como es en la lavadora, como es en la secadora, como es en el horno de microondas o la estufa, si yo no lo sé, ahí lo dejo para que yo pueda conectar cualquier otro equipo, y si no sé qué equipo es lo que se va a conectar, dice que hay que considerar un valor de 180 volts amperes. Y entonces, si yo considero 180 volts amperes por 12, voy a tener 2160 volts amperes, que rebasa los 1500. Por eso no debe ser más de 12 tomas de corriente. Abusados, para la formación de los circuitos derivados. Sale, vale. Equipo que sigue.
Buenos días, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Acometida y el equipo está integrado por Cruz Jacqueline Alessandra, por Iturbe Alvarado Jimena Alessandra, Mena Colín Vanessa, Revilla Bonillo Osvaldo y Ruiz Díaz Eric. Profe, y respecto a Ruiz Díaz, él tuvo que salir al doctor, pero bueno, él nos ayudó a juntar la presentación y una parte del reporte. Adelante, entonces. Generalidades. En general, un edificio u otra estructura a la que se suministre energía solo debe tener solo una acometida, excepto en que se permita en la siguiente situación. Bien, a ver. La acometida es la línea que se conecta de la línea aérea, o sea, del poste, hacia nuestra construcción. Esta línea se llama acometida. Cuando viene del poste hacia nuestra construcción, se llama aérea. Cuando de alguna forma no hay postes, viene aquí a través de una serie de red de tubos en la banqueta o en la vía pública, en la cual se conectan a través de registros. Y de esos registros salen estas líneas para alimentar a nuestra casa. Y estamos hablando que esta es una acometida subterránea. Para que yo tenga una acometida aérea, la norma, y espero que ahorita me lo digan, requerimos de colocar un poste que se llama retenida y que va conectado al medidor. En el caso de la subterránea requerimos de una tubería que aloje los conductores y lleguen hasta donde va a estar el medidor. ¿Sale? ¿Alguna duda? Adelante. Estas condiciones especiales es que se permitirán adicionales acometidas que alimenten a bombas contra incendios, sistemas de emergencia, a sistemas de reserva legalmente obligatorios y opcionales, a sistemas generadores en paralelo y sistemas diseñados para la conexión de múltiples fuentes de alimentación. Otra es que los requisitos de capacidad que sean superiores a 2000 amperes a una tensión de alimentación de 600 volts o menos, o que los requisitos son mayores que los que el suministrador suministra normalmente, o que sean características diferentes, como sean diferentes tensiones, frecuencias o fases para diferentes usos, como esquemas tarifarios. También cuando un edificio está alimentado por más de una acometida, se debe instalar una placa o un directorio permanente en cada lugar de la conexión, identificando todas las demás acometidas, alimentadores y circuitos derivados que alimenten al inmueble. También un edificio u otra estructura no debe estar alimentado desde otro. Los conductores de acometida de un edificio o otra estructura no deben pasar a través del interior de otro edificio o infraestructura. Abusado con esto, debe estar libre. Los conductores considerados fuera del edificio se debe considerar si están instalados con 5 centímetros o más de concreto por debajo del inmueble de otra infraestructura. Si están en una canalización empotrada en 5 centímetros o más de concreto tabique, o si están instalados en una bóveda de transformadores que cumpla con los requisitos del artículo 400, donde se ha instalado en una tubería a no menos de 45 centímetros debajo del nivel del piso del edificio de la, y donde se ha instalado un mástil para acometida área en la superficie exterior del edificio a través del alerón de su edificio. Ese mástil es este punto abajo, la que sigue, es este de aquí.
¿Por qué? Es importante que yo, o más bien la empresa suministradora, me limita la altura dependiendo si el poste está enfrente y esta es la calle, o está o el poste está en la acera de su proyecto. Entonces, esta altura de este poste, que se llama retenida, y la retenida está compuesta por un tubo de 1 a 1/4 con una mufa, que es esta que ustedes ven aquí, la cual lleva aquí una esfera de plástico para que puedan llegar los conductores y no les permita que el agua pueda entrar dentro de la conexión y dañe nuestra instalación o el medidor. Entonces, la norma me va a agarrar y exigir que cuál es la altura de esta curva que se llama catenaria de la acometida. Debe ser la ideal para el paso de los vehículos y eso va a depender mucho de si es una vía primaria, secundaria o terciaria. Cuando hablo de vías primarias, estoy hablando de que están permitidos pasar ciertos vehículos a cierta altura. Secundaria más abajo y terciaria más abajo. Entonces, este poste de aquí debe de garantizar estas alturas aquí. ¿Está claro? Adelante. Anterior. Anterior. No. Aplicado de selladores en las canalizaciones. Una canalización de acometida, cuando entra en un sistema de distribución subterránea, se deben utilizar selladores de acuerdo con 305 gramos. También se deben aplicar selladores a las canalizaciones de reserva o no utilizadas. Los selladores deben de estar identificados para utilizarse con el aislamiento, blindaje u otros componentes. La distancia encima de los edificios. Hacienda. Libramientos. En los conductores de acometida instalados como conductores visibles o cables multiconductores sin una cubierta deben tener una separación como mínimo de 90 centímetros de las ventanas que se pueden abrir. Puertas, porches, balcones, escaleras, peldaños, salidas de incendio o similares. A excepción de que se permitirá que los conductores que pasan por encima de la parte superior de una ventana estén a menos de los 90 centímetros que se pide. Libramiento vertical de los tramos finales sobre o dentro de 90 centímetros medidos horizontalmente de plataformas, proyecciones o superficies desde las cuales se puedan alcanzar. Se debe mantener de acuerdo con al 230-24B. Aberturas en edificios. Los conductores de acometida aérea no se deben instalar por abajo de claros a través de los cuales puedan moverse materiales como claros en edificios agrícolas y comerciales y no se deben instalar en donde obstruyan dichos claros. La vegetación, como lo son árboles, no se deben utilizar como soporte de los conductores de acometida aérea. ¿Y en quién se supone que hace esa conexión? ¿Quién conecta, quién coloca la acometida y hace la conexión de la acometida? ¿La hacemos nosotros? La hace un electricista. No. ¿Quién la hace? Los que nos dan el servicio, que es la CFE. Así es. La empresa suministradora de energía eléctrica. Ellos son los que hacen la conexión. Y entonces la pregunta sería, entonces, ¿para qué diablos la estamos viendo? Porque se supone que nosotros tendremos que agarrar y diseñar la posición a donde debe de quedar ese poste o esa retenida.
y colocarla en la altura que me indique el suministrador de energía. Entonces, por eso es importante. Yo no voy a hacer la conexión, la van a hacer ellos. Ellos me van a pedir que yo compre la base, la ponga a una altura, que ponga ese poste de tubo de fierro galvanizado a una altura, con una mufa, y entonces eso nos corresponde a nosotros, y nosotros tendremos que decidir la mejor posición al frente, para que ellos puedan llegar y hacer la conexión, nada más. Por eso, ¿qué más? Les digo porque aquí me van a hablar de conductores de la acometida. Estos conductores o diámetros de la acometida, ¿quiénes lo proponen? ¿Nosotros o la empresa suministradora? ¿La empresa? La empresa. La empresa suministradora, ¿con base a qué? Allá no, ¿verdad? Con base a las necesidades de suministro de energía eléctrica al proyecto que se está construyendo. Y para eso nosotros tenemos que justificar esa cantidad de energía a través de un proyecto, que es el que vamos a hacer. Y entonces, con base a eso, ellos van a proponer estos diámetros de conductores que está dado en milímetros cuadrados o en AWG. ¿Está claro? Adelante, la que sigue. La siguiente lámina. En instalaciones que tengan únicamente cargas limitadas de un solo circuito derivado, como lo son un pequeño calentador de agua de varias fases con regulación de potencias similares, los conductores no deben ser menores a 3.31 milímetros cuadrados de cobre. ¿Cómo van a saber ellos? Pues a través de nuestro proyecto. ¿Está claro? ¿Qué más? Un conductor puesto a tierra debe tener un tamaño del conductor no menor que el requerido. ¿Qué es lo que sucede? La empresa suministradora hoy en día, que es Comisión Federal de Electricidad, no se exige que nosotros compremos la base del medidor, que coloquemos esa retenida con su mufa y cables y además una puesta a tierra. La puesta a tierra es para proteger de aquí. La puesta a tierra es para proteger su medidor, no para proteger nuestra instalación, es para proteger su medidor. Entonces, todo este paquete hoy en día ya no los venden completo, todo, dependiendo de las características que la autoridad me pida. ¿Por qué? Porque este poste puede ser más bajo o más arriba. ¿Está claro? Adelante. Los conductores de acometida aérea no deben tener fácil accesibilidad y en las acometidas de tensiones menores de 600 volts deben de cumplir con los siguientes puntos. Adelante. Sobre los techos de los inmuebles, los conductores deben tener una separación vertical no menor que 2.50 metros por encima de la superficie de los techos. El libramiento vertical sobre el nivel del techo se debe mantener a una separación no menor de 90 centímetros del borde del techo, en todas las direcciones, excepto las siguientes. El área por encima de la superficie de un techo por la que pueda haber tráfico de peatones o de vehículos. Debe tener una separación vertical desde la superficie del techo según las separaciones establecidas en el artículo 230.24b. Y cuando la tensión entre conductores no supere 300 volts y el techo tenga una pendiente de 1/3 o mayor, se permitirá una reducción del libramiento a 90 centímetros. Eso va a depender mucho de nuestro proyecto. Y entonces, pues, vuelvo a lo mismo. La empresa suministradora me tendrá que indicar esas características, ¿sale? De la problemática y a dónde o cómo dejar esa preparación. Sale, vale. Siguiente.
Porque si no pasan todos los equipos, los que no pasen tienen 0. Otra excepción sería que cuando la tensión entre conductores no supere 300 volts, la separación del techo puede reducirse hasta en 50 centímetros. Si los conductores de acometida pasan sobre el alero del techo en una longitud no mayor de 1,20 metros y la parte menor de acometida a 1,80 metros, y si terminan en una canalización de entrada o en un soporte aprobado. Otra excepción sería que los requisitos de mantener una separación vertical de 90 centímetros de la orilla del techo no deben aplicarse al remate del conductor donde la acometida aérea esté sujeta a la pared de un inmueble. Ya les había dicho que no tienen que leer, lo único que tienen que es, con sus propias palabras, sintetizar esto, y no lo están haciendo. Ya llevamos 1 hora y no vamos a avanzar con 10 equipos, nada más vamos con 2 equipos. Así es de que, si siguen con esta dinámica, pelas, voy a agarrar y a pasar al otro equipo, ¿eh? Cuando los conductores no excedan 300 volts, se permite ¿Va una a seguir reducción. leyendo, señorita? Para pasar al otro equipo. La idea es que, si esto ya lo plasmaron ahí, es simplemente que lo comenten, no que lo lean. Porque no se trata de leerlo, se trata de entenderlo. Así es de que no lo lean, coméntenlo. De eso se trata, hacer una síntesis. Síntesis. Y la síntesis se hace en función a lo que entendieron. Adelante. La norma nos dice también que debe de estar 3,70 metros sobre inmuebles residenciales y 4,50 metros en las zonas de 3,70 metros y que 5,50 metros sobre la vía pública. O bien también pueden ser como sobre calles o avenidas. También zonas de estacionamiento y así. Y también el punto de sujeción debe estar a menos de 3 metros del nivel del piso terminado. ¿Qué más? Ya nos dijeron eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vimos sobre los mástiles o los postes. ¿Qué más? ¿Cuándo se van a manejar las acometidas subterráneas? Cuando los proyectos de algunas unidades habitacionales, desde el punto de vista paisaje urbano, no quieren postes. Y entonces hacen un proyecto conjuntamente con la empresa suministradora para que sea subterránea. Y la empresa suministradora les va a dar los lineamientos para su construcción, donde agarrar, dejar los registros, donde agarrar y llevar las líneas que van a ir enterradas, donde van a quedar los transformadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no todos tienen esas posibilidades, son algunas unidades, algunos lugares pequeños, pero la mayoría tenemos acometidas aéreas, ya sea legales o ilegales. Estamos pidiendo prestado sin pagar. ¿Sale? Adelante. El conductor puesto a tierra no puede tener el aislamiento si el cobre está directamente enterrado en el suelo. Se debe de tener en cuenta el tipo de suelo, bueno, sus características para el cable que se va a usar para... ¿Qué más? Los conductores de acometida deben de tener una
capacidad para conducir la carga alimentada que necesitemos en el proyecto. Ya lo habíamos dicho. Y esa la propone la empresa suministradora con base al proyecto que le presentemos de nuestras necesidades. Y ellos decidirán qué tipo de conductor y qué tipo de calibre. Adelante. Igual La siguiente, eso es lo que le acabo de decir. Ese es el resumen de todo eso. Equipo que sigue. No quiero que lean. Equipo que sigue. Sistemas de protección. ¿No está el equipo? Vale. ¿A qué se refiere a los equipos de protección? Nosotros vamos a tener, y nos dice que vamos a tener equipos de protección sobre corriente, esto es, equipos que de alguna forma dentro de nuestros circuitos derivados o equipos instalados generen mucha corriente que requieran para funcionar, y eso hace que se calienten los conductores, y por lo tanto necesitamos un sistema de protección para ese calentamiento y no llegue a poder derretir o dañar la protección del conductor. Para estos equipos normalmente es un sistema termomagnético que al elevar la temperatura automáticamente se abre. Tenemos otros que se llaman disyuntores. Los disyuntores también son sistemas de protección que sirven de protección a las personas en un momento dado que quisieran hacer una reparación o modificación de la instalación, y a la hora de agarrar una línea viva que lleve corriente, automáticamente el disyuntor lo detecta, y antes de que tenga una descarga eléctrica la persona que está trabajando, lo desconecta. También vamos a tener contracortocircuito, y el cortocircuito dice que son dos líneas vivas que al estar en contacto automáticamente se tiene un problema. Hay una sobrecorriente instantánea, la cual puede hacer que se pueda quemar la instalación, pero cuando se da como es instantánea, automáticamente lo detecta el sistema de protección y corta el paso de la corriente hasta que se corrija y nuevamente volverlo a hacer que pase la corriente nuestro sistema de protección. Entonces, estamos hablando de esos tres tipos que nosotros vamos a manejar. En los circuitos vamos a tener circuito principal o alimentador y circuitos derivados. Esto significa, dice la norma, deberá de proteger la cantidad de corrientes que se requiera para el sistema o circuito alimentador o circuito derivado. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo en un circuito derivado 20 amperes, yo debo tener una pastilla de protección de 20 amperes. No puedo poner una de 30, una de 40. ¿Por qué? Porque si yo le dejo un margen más, lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que puede quemarse la instalación sin que nuestro sistema de protección pueda funcionar. Y lo mismo pasa con los circuitos alimentadores. Para que ustedes los puedan identificar, dentro de nuestro proyecto de casa habitación, pasando del medidor, pasa a un interruptor general que es el que va a controlar el suministro de energía a toda la instalación. Ese vendría siendo nuestro circuito principal y normalmente está dado por un interruptor de cuchillas.
los cuales tienen unos cartuchos, los cuales tienen un filamento que al paso de la corriente en forma instantánea, o sea, un cortocircuito, se quema y ya no permite el paso de la corriente. Y lo único que hacemos es sustituir ese filamento. De ahí llega la línea a un tablero de distribución donde vamos a tener todos los circuitos derivados controlados, cada uno de ellos por un sistema de protección termomagnético, o sea, sobre corriente y cortocircuito. Eso significa que si en un circuito hay sobrecorriente, ese único circuito se va a agarrar y se va a desconectar automáticamente. O si hay un cortocircuito, se va a desconectar y todo lo demás va a seguir funcionando. Entonces, dice que debe ser la capacidad de la carga del circuito y que además los conductores de esos circuitos deben de tener la misma capacidad. Entonces, conductores y sistemas de protección deben de reunir la misma capacidad de la carga que requiera el circuito, como forma de protección y como conductores para cada uno de estos circuitos alimentadores o derivados. En pocas palabras es eso. Me preguntaban sus compañeros del otro grupo, oiga, ahí dice que si nosotros estamos manejando 220 volts y queremos proteger con 400, no. No vamos a caer en situación, ellos en la norma ponen ejemplos de ese tipo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando empecemos a ver materiales, automáticamente van a ver que los sistemas de protección termomagnéticos vienen en pastillas con distintas capacidades que van desde 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 amperes. Y tenemos sistemas de protección alimentadores que también tienen esas características de 30, 40, 50 amperes. Comercialmente hablando, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros tendremos que calcular la cantidad de corriente que vamos a proteger y utilizaremos un sistema de protección el que se apegue inmediatamente superior a él. Si yo tengo un circuito derivado con una corriente de 12 amperes, pues mi pastilla más cercana es la de 10 o la de 15. ¿Cuál tendríamos que poner? Pues la de 15. ¿Está claro? Abusados. A eso se refiere a los sistemas de protección. Equipo que sigue. Puestas a tierra. ¿Tampoco? Puestas a tierra la 1. Puestas de tierra las 2. 0. Bien. ¿Qué es una puesta a tierra? Normalmente dentro de nuestros circuitos puede haber sobrecargas generadas por equipos. ¿Qué significa esto? Cuando vimos las generalidades de instalación eléctrica, veíamos el generador. Entonces, para que nosotros podamos generar más energía, ese principio de generador lo utilizan los motores. Porque una lavadora que es de 20 kilos, más aparte el agua que utiliza, 20 kilos de ropa más aparte el agua, pues es una capacidad muy grande para que el motor pueda funcionar. Entra la corriente de 127 volts a ese motor y lo que hace es aumentar la potencia para poder hacer que funcione y que esté moviendo las aspas. ¿Qué es lo que sucede? Hay un motor que está produciendo más energía para que pueda funcionar, pero si este llegara a fallar, puede haber una fuga de esa energía y se va a ir directamente a nuestra toma de corriente y la toma de corriente a mi circuito derivado, haciendo que exista una sobrecarga y que si yo tengo instalados algunos equipos electrónicos pueda quemarlos. Entonces, una puesta a tierra es una línea de captación en las tomas de corriente o equipos
que nos permite captar esa sobrecorriente que se pudiera generar y mandarla inmediatamente a una varilla de cobre que va enterrada en el terreno, llamada copper well, para que inmediatamente desvíe la energía del circuito y la mande a neutralizar al suelo. Por eso se llama puesta a tierra. Estas puestas a tierra, dice la norma, que tendremos que hacer un análisis de la disipación o resistividad del suelo a donde vayamos a colocar. Existen algunos equipos que nos determinan, clavamos una varilla y conectamos este equipo para determinar su resistividad. Y la resistividad tiene que ver si puede fluir la energía en el terreno o se queda ahí. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy fácil. En los terrenos o suelos que tienen alto contenido de humedad, automáticamente el agua es vehículo para propagar la energía eléctrica sobre el suelo. Pero en terrenos altamente secos no hay esa propagación. Entonces la norma dice, en aquellos lugares cuya resistividad es muy alta, automáticamente tendremos que hacer una preparación a cierta profundidad, colocar una malla metálica, aplicarle un gel para que este gel sirva como disipador de la energía cuando llegue ahí. Entonces, dice, deberá de tener una puesta a tierra en aquellos equipos de mayor consumo, como estamos hablando de las estufas eléctricas, la lavadora, el horno de microondas, que son los que pudieran en un momento dado generar un exceso de energía e inyectarlo a nuestro sistema. Entonces, si ustedes ven algunas tomas de corriente, traen dos entradas verticales y un circulito en la parte de abajo. Ese circulito en la parte de abajo es la puesta a tierra. La norma nos dice, para poderlo diferenciar de los demás conductores, deberá de colocarse un conductor de la capacidad del circuito. Esto significa que va a ser el calibre que tenga nuestro circuito para poder transmitir esas cargas que se puedan generar. Y para diferenciarlo debe ser de un protector de ese conductor en color blanco o gris para diferenciarlo de los demás. Ya bailó. La misma norma me está agarrando y limitando con respecto a poderlo identificar fácilmente. Porque si yo no lo identifico y de repente quiero hacer una derivación en alguna toma de corriente y como todos los conductores son del mismo color, puedo equivocarme y cometer un error. Por eso, la norma más adelante, ahorita que a ver si es cierto que hicieron su tarea los de conductores, van a ver que los conductores para las líneas que llevan energía deben ser de un color específico y las que llevan la parte del neutro deben ser de otro color para poderlos diferenciar y además diferenciarlos de los demás circuitos. Pero la mayoría de las veces vamos a ver que los conductores nos los venden por rollos de 100 metros y muchas veces una instalación de una casa habitación se lleva un rollo o dos y automáticamente no puedo estar cambiándole el color del forro porque con un solo color lo voy a resolver. Y entonces la norma me dice, bueno, si tienes ese problema, entonces colócale o marca cada uno de esos circuitos indicándolos a través de una etiqueta. ¿Para qué? Pues para poderlos identificar. Entonces, a eso es a lo que se refiere las puestas a tierra. ¿Alguna duda? No, profe. Sale, vale. Entonces, siguiente equipo, apartarrayos. Ya vamos, profe.
Normativa de instalación eléctrica, apartarrayos. Le vamos a presentar el tema. Carvajal Aragón Uriel, Chávez González, José Miguel Ángel, José Miguel, perdón, Domínguez Cadena Andric, García Lozada Ferzac, López Flores Katia Montserrat. ¿Qué es un apartarrayos? Es un dispositivo que nos sirve para eliminar sobrevoltajes transitorios de las líneas de distribución eléctrica. Estos sobrevoltajes se producen por descargas atmosféricas sobre las líneas o por cambios repentinos en las condiciones del sistema. Lo que quiere decir que se produce en alta tensión cuando cae un rayo o hay un defecto en la red de nuestra casa. Bueno, en el primer recuadro lo que nos estipula es que puede haber un apartarrayo por cada acometida aérea o incluso puede haber un apartarrayo por, bueno, suministrando varias acometidas aéreas, siempre y cuando ninguna de estas quede desprotegida. La puesta a tierra de los apartarrayos debe de ser supervisada, puesto que no debe de tener corriente eléctrica ni tampoco debe de interferirla, o sea, no la puede interrumpir. Bueno, los apartarrayos deben de cumplir con algunas características. Principalmente el valor nominal del apartarrayo no debe de ser igual o mayor a la máxima tensión que pasa por el punto en el que se ubicará. El valor nominal de un apartarrayo de tipo de carburo de silicio no puede ser menor a 125% del valor nominal que se especifica en el inciso A. En la nota lo que nos dice es que se debe de considerar bien qué apartarrayo se va a ocupar, puesto que puede, puede presentar fallas, entonces se deben de ver las reglas de aplicación de la fabricación, del fabricante, perdón, para la selección de un apartarrayos específico para el uso de un sitio en particular. Bueno, su localización. Pueden estar instalados en interiores o exteriores y no deben de estar al acceso de personas no calificadas o aprobadas para la instalación de este tipo. Instalación de los conductores de puesta a tierra del apartarrayos. Se debe de conectar un punto de conexión del conductor de puesta a tierra y el cable debe de ser lo más corto posible, evitando dobleces innecesarios. La siguiente, por favor. Bueno, la conexión de los apartarrayos. El conductor de puesta a tierra debe estar conectado a lo que es el conductor de acometida puesto tierra, al conductor del electrodo de puesta a tierra, al electrodo de puesta a tierra de acometida y a la terminal de puesta a tierra de equipos en el equipo de acometida. Después, el calibre de alambre de cobre del conductor del apartarrayos debe de ser de un calibre de cobre y la distancia debe de ser menor a 13 milímetros. Las interconexiones van a proteger a un transformador que va a alimentar a un sistema de distribución secundario y uno es la interconexión metálica con el conductor puesto a tierra que se conecta directa en el apartarrayos. La siguiente, por favor. Bueno, básicamente aquí nos habla de un puesto a tierra y su tensión de ruptura mínima, pero además de eso, pues después en la norma nos dice que debe haber un puesto a tierra a una distancia no menor de 6 metros del electrodo de puesta a tierra, que es del apartarrayos. También la número 2 es básicamente lo mismo, nos habla de una tensión mínima de ruptura y la máxima de 3 kilovolts. ¿Y qué tiene que ver esto con el apartarrayos? Que la puesta a tierra debe estar a una distancia igual que el punto anterior, no menor a 6 metros del electrodo de puesta a tierra del apartarrayos. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí tenemos el artículo 285 y nos pone una nota de que los apartarrayos de menos de 1000 volts también se conocen como supertensores de Supresores. supresores de sobretensión transitoria tipo 1. Después tenemos que los apartarrayos se deben instalar en base a 2 puntos que vienen en la norma 285-23. La primera es que se permite que los apartarrayos se conecten al lado de la alimentación del del desconectador. Y la número 2 es que nos permite que los apartarrayos se conecten en base a lo que especifica el artículo 285-24. En el artículo 285-23, en el punto 2, se especifica que los supresores contra sobretensiones se conectan como se especifica en el artículo 285-24. Ya les dije que no quiero que lo lean, quiero que me lo expliquen así con sus propias palabras. ¿Qué significa eso? En el artículo 501-35, en este artículo se especifica que los dispositivos de contratensiones, ya sean como capacitores y apartarrayos, se deben de instalar para poderlos identificar dependiendo de su clase, que en este caso sería la clase 1. Y en el inciso B se especifica que los apartarrayos y los dispositivos contratensiones no deben de producir arcos. En el artículo 502-35 se dice que los apartarrayos y dispositivos contratensiones deben estar en envolventes adecuadas para poder no tener ningún problema. En el artículo 890, en el punto 2, se especifica que los protectores primarios deben de tener un apartarrayos conectado entre cada conductor de fase y tierra. Siguiente, por favor. En el artículo 800-170, en el inciso B se especifica que cualquier apartarrayos o protección para tensiones se deben de conectar en un protector secundario. Y en el artículo 820-106, en el punto 1, se dice que la puesta a tierra de la pantalla del cable coaxial se debe conectar a un conductor de electrodo. Se puede llegar a la conclusión de que el apartarrayos tiene una suma importancia en nuestro proyecto Casa Habitación, ya que va a proteger a nuestros equipos electrónicos disminuyendo la sobretensión que puede llegar a nuestro sistema eléctrico, externa o internamente. Y para su correcta aplicación y funcionalidad, debemos seguir la normatividad que dicta el correcto funcionamiento de este y la manera en que impactará en nuestro proyecto y el por qué. Bien, miren. ¿Ustedes creen que vamos a manejar un apartarrayos en nuestra vivienda de 2 niveles? Pregunto. ¿Vamos a colocar un apartarrayos en una casa habitación 2 niveles? Equipo. Equipo. Yo pienso que no, profesor. Pues no, estamos hablando de aquellas construcciones que están más cerca de esas cargas atmosféricas. Y esas, estamos hablando de edificios o de alguna industria, la cual tiene varios elementos y que terminan en punta. Entonces, como una forma de proteger, al final, en la parte alta, colocan una varilla de cobre, termina en punta, y en algunas ocasiones la norma nos dice, con una bobina, para poder agarrar y captar esas cargas atmosféricas. Irlas conectadas a través de un conductor desnudo de cierto diámetro que tiene que ir lejos de cualquier tipo de persona, porque las cantidades de carga que se generan en la atmósfera son muy grandes en voltios, llegan a millones de voltios, pues obviamente
generaría un problema para las personas. Entonces, este conductor va por la parte de afuera de la construcción, cuidando que no esté cerca de alguna persona o de algún movimiento de personas, y va directamente hacia el terreno para poderlo neutralizar. De lo contrario, buscaría algún elemento donde descargar esa carga atmosférica. Y si ustedes ven y entran a internet, van a encontrar que muchas veces son los árboles. En las casas rara vez, dependiendo de la carga y el diseño que se tenga de la instalación, que pudiera haber por ahí una fuga de energía y que esa carga atmosférica la detecte y de ahí pueda caer o se pueda neutralizar. Por eso lo estamos viendo. Pero en casa habitación nada más no. Es importante ver esto de las apartarrayos porque cuando salgan ustedes a trabajar, van a encontrarse que la posibilidad de entrar a trabajar no es para construir una casa habitación, es para construir cualquier tipo de obra, y algunas de ellas son de gran magnitud y se van a encontrar con este tipo de información. ¿Está claro? ¿Grupo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Equipo que sigue, conductores. Conductores a la Profe, una. ¿y qué pasa si cae un rayo en una casa? ¿Qué pasa si cae en un rayo en una casa? Va a depender dónde caiga. Si cae dentro de lo que es la instalación, pues va a quemar toda la instalación. Pero las estadísticas así con muy baja probabilidad ha sido que no cae sobre la instalación, cae sobre las personas. Es que una vez, hace muchos años, cayó uno en el techo de mi casa. Sí, porque hay un problema con nuestros sistemas constructivos. Nosotros dejamos varillas de nuestros elementos constructivos, como dejarlos ahí como que más adelante las vamos a ocupar para darle continuidad. Y todas esas varillas están interconectadas hasta el terreno. Entonces, lo que hacen es poder tener un punto de descarga de las cargas atmosféricas. Abusados, ¿eh? Y funciona como un apartarrayos. Por eso hay que tener mucho cuidado en esas preparaciones que se dejan. Por eso, señorita. Ah, ya, gracias, profe. Sale, conductores. Buenas tardes, somos el equipo de conductores y mi equipo está integrado por Alejandro Molotla, Ixchel Andrea, Montes Arquieta, Leilani Rebeca, Rodríguez Jiménez Fátima, Sánchez Luna, Cristian Alexis y su servidora Villarrojas Yael Zagnite. El artículo 310, que habla de los conductores para alambrado en general, el 310-1 habla del alcance, de los requisitos generales de los conductores y de sus denominaciones de tipo aislamiento, marcado, resistencia, mecánica, ampacidad y usos. Estos requisitos no se aplican a los conductores que forman parte integral de los equipos como motores, controladores de motores y equipos similares, ni a los conductores específicamente tratados en otras partes de la norma. El punto 310-2 son las definiciones, que uno son los ductos eléctricos, que son tubos ductiles u otras canalizaciones de sección transversal redonda, que son adecuados para uso subterráneo o recubrimientos de concreto. La resistividad térmica, como se usa en esta norma, es la habilidad de transferencia de calor a través de una sustancia por conducción. Es el recíproco de la conductividad térmica, se designa como RHO y se expresa con las unidades de centígrados, centímetros, watts.
A ver, a ver. Es importante que comencemos. La norma nos dice que los conductores para poder utilizar un material como conductor, dice que el mejor conductor de la electricidad es el oro, porque tiene menos resistividad. Es la plata, le sigue la plata, le sigue el cobre y después el aluminio. Esos son los tres conductores. Bien, y dice, los conductores no podemos utilizar plata y cobre en nuestras instalaciones eléctricas porque saldrían muy caras. Nos dicen, pueden ser de cobre o pueden ser de aluminio. La única desventaja que hay del cobre con el aluminio con respecto al cobre es que el aluminio tiene que ser un diámetro más grande para poder agarrar y conducir la misma cantidad de electricidad que si fuera en una de cobre, pero el de cobre tendría que ser más delgado. Entonces, tiene que ver la resistividad. Abusados, ¿eh? Acto seguido. Los conductores, según la norma oficial mexicana, se clasifican por su diámetro. Y ese diámetro está dado en milímetros cuadrados. Pero como somos bien copiones, la norma mexicana es producto de la norma de Estados Unidos. Y entonces, en Estados Unidos la clasifican por AWG, o sea, círculo 1000 o calibre, que se llama, y está dado por un número, no en milímetros cuadrados, sino por un número. Y ya hablan de 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 calibres que les acabo de decir. Y los calibres de 4.0 es un diámetro más grande y conforme el número de calibre va siendo más grande, el diámetro va siendo menor. Y eso lo dice la norma en unas tablas. Entonces, díganme cómo en la siguiente lámina se brincan a instalación cuando todavía no sabemos de esos conductores que me están manejando ahí. A ver, pasen la otra. Esa es de sobre las tablas instalación. vienen después. Ah, no, es que primero yo tengo que partir de lo particular a lo general, no de lo general a lo particular para que lo pueda entender. A ver, la que sigue. Cero. Siguen los conductores. Los conductores que marca la norma pueden ser de un hilo o de varios hilos. De un hilo, ¿sí? De varios hilos se llaman cables. De un solo hilo se llaman alambres. Y manejan ciertas características sobre esto. Entonces, ya sé que es un cable, que es un conductor que está compuesto por varios hilos de alambre de cobre. ¿Está claro? ¿Qué es lo que ustedes alcanzan a ver ahí? Más que meterse en todo lo demás, porque entonces yo me pierdo, no sé de qué me están hablando. Un alambre es un conductor de un solo hilo. A ver, ¿qué más tienen? No pueden estar hablando de los tipos de conductores hasta no saber, pues, cuál es su nombre correcto. Y hay una tabla donde vienen ahí los nombres correctos de los conductores. A ver. Cero. ¿Qué sigue? Cero. No.
hay una tabla donde nos dice cuánta cantidad de corriente pueden soportar los conductores si están al aire libre o si van entubados en canalizaciones. Nada. Cero. Cero. Aquí, el rango de temperatura de los conductores tiene que ver con la protección, por eso es importante que veamos esa tabla 310, 15, pero no sé si es la A o es la C. A ver. No. No. No, pues están perdidos. Completamente, señores. Dejen de compartir. ¿Por qué es importante ver esto de los conductores, de los calibres, del nombre del conductor? Porque a la hora de proponer en el proyecto sus conductores tendrán que definir dentro de las especificaciones el nombre correcto de ese conductor. Y por lo tanto, pues la norma me lo maneja desde aquí. Y si ustedes ven, por eso lo estamos analizando, porque ahora que hagan los de materiales, se van a dar cuenta que es exactamente igual que los fabricantes, la información técnica de los fabricantes va a ser exactamente igual que la norma. ¿Por qué? Porque se están apegando a la norma, no pueden agarrar y manejar algo distinto. Miren, con respecto al tamaño de conductores, en milímetros cuadrados y en AWG, que es la norma de diseño de conductores y sus calibres. Tenemos aquí desde el 800, que tiene 405 milímetros cuadrados, y número 14, que es de 2.08 milímetros. Es a la inversa. Entonces, obviamente nosotros no vamos a estar dentro de estos rangos de calibres. Los rangos de calibres que nosotros vamos a andar va a ser a partir de este y a partir de este.
Aquí todavía falta 16 y calibre 20. Pero para instalaciones, pues nos vamos a manejar en calibre 12, calibre 14, calibre 10 y calibre 8. Estos de calibre 12 y 14 son para circuitos derivados en función a las limitantes de la capacidad de los circuitos que me está diciendo la norma, 1500 volts y volts amperes. Y estos del 10 y el 8 son los circuitos alimentadores. Entonces, por eso es importante mencionar estas características. Para los de cajas, accesorios, aquí tienen. Y los mandan allá a referencias y les mandan una tabla. Y el número y tamaño de conductores, una canalización para los de canalizaciones. Y eso van hasta la sección 10. Bien. Aquí están lo que me están mencionando ahorita. Pero me están hablando sobre una serie de conductores que yo no sé cómo se llaman. Y yo necesito saber, aquí están hablando en forma general, no en forma particular. ¿Y se quedaron ahí? Ya les dio fiaca y ya no quisieron meterse en ese rollo. Aquí me hablan de la ampacidad permisible de conductores aislados hasta 2000 voltios de 60 grados a 90 grados. Pero me siguen manejando esta parte de aquí. Esta parte de aquí. ¿Qué conductores son? Pues yo necesito, antes de regresar a esta tabla, de aquí, estos son conductores enterrados que van, conductores aislados para atención de no más de 3 conductores portadores de corriente, una canalización, cable o directamente enterrados basados en una temperatura ambiente de 30 grados, que son los que nosotros vamos a manejar. Voy a adelantarme aquí sobre esto porque esta temperatura que me marca de 60 y 75 grados es el tipo de resistencia a la temperatura de estos forros que tienen los conductores. Y me dicen, nosotros vamos a calcular la cantidad de corriente en el circuito y si tenemos aquí para este tipo de conductores y hacemos una propuesta 20 amperes, automáticamente yo no voy a diseñar, nada más voy a calcular esta corriente en mi circuito para poder determinar qué tipo de conductor es el que voy a manejar. Calibre 14, estoy manejando 25 amperes, calibre 12, pero hay un ajuste que me maneja al final de la tabla que tengo que realizar de estos conductores. Entonces, yo ya no voy a agarrar y a tener que meterme a hacer un diseño como los compañeros de instalación eléctrica, que sí lo tienen que hacer, nosotros no. Nosotros vamos a agarrar y a pegarnos a estos datos que nos está dando la norma, porque ya hubo un diseño previo y una limitación, así como tuvimos en instalación hidráulica para el suministro del diámetro hacia el lavabo, al fregadero, de media pulgada, así como la bajada de aguas pluviales de 4 pulgadas por cada 100 metros, ya hubo esa situación. Entonces, no tengo por qué agarrar y meterme a problemas de ese índole.
agarro, si ya me lo están manejando, porque no es un proyecto complejo el que vamos a ver, pues entonces lo único que tengo que hacer es agarrar y manejar esa situación. Como no leen lo que dice esa tabla, pues automáticamente se cometen miles de errores. Miren, dice la tabla 310-104, aplicaciones y aislamiento de los conductores de hasta 600 voltios. Abusados, ¿eh? Primer columna, nombre genérico, tipo, temperatura máxima del conductor, aplicaciones previstas, aislamientos y recubrimientos externos. Nosotros vamos a trabajar para nuestro proyecto estos THW o THW2 o THWLS o THWN. ¿Por qué? El nombre es un termoplástico retardante a la flama y resistente a la humedad y el calor. Entonces, se fabrican cuando tenemos estas dos variantes de temperatura que se pueden generar en el conductor por el paso de la corriente, 35 grados o 90 grados. Eso significa que el forro del conductor tiene esa característica de soportar esa temperatura. Pero si hay el de 75 rebasa los 80, se va a empezar a fundir sin crear flama la protección. Entonces dice, en lugares mojados, va a decir, en la casa habitación no tenemos lugares mojados. Claro que sí. Si ustedes recordarán, nosotros vimos en Obra Negra un procedimiento constructivo antes de construir el muro saliendo de la cimentación y que teníamos que impermeabilizar para evitar la filtración de la humedad del terreno hacia nuestros elementos constructivos, que se llaman salitre. Entonces, nosotros vamos a tener cajas que van a alojar tomas de corriente a una separación de 30 centímetros del nivel de piso terminado. Claro que sí va a haber humedad. En las losas de azotea, cuando realmente no se fabrica bien, va a haber porosidad y la lluvia va a transmitir la humedad y se va a meter a través de las cajas y a las canalizaciones. El agua es un conductor de electricidad y esto puede hacer que pueda generar un problema. Por eso, estos conductores son los ideales dentro de obra de nuestra construcción. Son termoplásticos retardantes a la flama y resistentes a la humedad y al calor. ¿Qué significa? No hay una protección extra. ¿Cuándo se dice que es una protección extra? Cuando viene el forro del conductor y vienen 2, 3 conductores y están dentro de otro forro. Normalmente se hablan en las extensiones o conductores que se colocan a la intemperie. Entonces tienen una doble protección. ¿Qué sucede? En el caso de nuestras instalaciones no vamos a tener esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos lugares mojados, THHWLS a 75 lugares mojados, termoplástico resistente a la humedad, retardante a la flama, de emisiones reducidas de humos
y gases. ¿Por qué estoy mencionando esto de los lugares mojados, THHW? Porque si yo en mi lugar donde está haciendo mi proyecto, en las casas de materiales, no tienen alguno o el que yo puse en la especificación, bueno, pues entonces tendré que buscar algún otro que pueda reunir esos requisitos. ¿Está claro? Y todos los THW, de alguna forma, cumplen con ese requisito que nosotros tenemos. Una vez que ya sé de esto, pues entonces puedo pasar a determinar la cantidad de corriente que puedan soportar los conductores y con base a ello puedo yo agarrar y proponer mi conductor en función a la cantidad de corriente. Pero ¿qué creen? Que los fabricantes en sus tablas, que también van a venir de un solo hilo el conductor o de varios hilos, que pueden ser de 8 o de 14 o 16 hilos, el cable, y en sus diferentes calibres, nos van a decir el color del forro que fabrican y además la cantidad de corriente que soportan esos conductores. Con base a ello, pues nosotros nada más lo único que necesitamos es calcular la cantidad de corriente que pasa en nuestros circuitos. Nada más. Así de sencillo. Eso era lo que tenían que manejar y no meterse a detalles de todos los conductores que ustedes están viendo ahí. ¿Alguna duda, pregunta sobre el tema de conductores? No, profesor. Así es de que, pues, obviamente, nada más se cansaron, vieron eso y pensaron que eso era lo correcto. Bien, ya no vamos a alcanzar a seguir viendo los demás temas que son canalizaciones, accesorios, luminarias y motores. Y para el jueves continuamos. Terminando de ver eso, vamos a ver materiales. Voy a subir la tarea de materiales, que son 5 grupos de materiales, para que terminando la exposición de la normativa, entramos inmediatamente a materiales. ¿Está claro? Bien, el otro detalle es crear una videoconferencia para darle su calificación. Ya tengo su calificación de este segundo departamental. Entonces, necesito que programen o me digan si hoy mismo podemos agarrar y tener esa videoconferencia para poder agarrar y darle su calificación en segundo departamental y sepan en qué circunstancias se encuentran sobre su calificación en esta materia. Grupo, me queda 1 minuto. Sí, profe, hoy mismo. Profe. ¿Hoy? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A las 3? ¿A las 3? No sé, ustedes son el grupo, ustedes deciden la hora. A las 5. No sé, discútanlo entre ustedes, pero ya se va a acabar y necesito que me lo digan. O si no, Vergel, ¿está Vergel? ¿No está Vergel? Sí estoy, profe. Pues entonces coordine eso y me manda un mensaje para estar alerta, me manda el link para poder agarrar y darle su calificación. Pónganse de acuerdo, ¿sale? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el jueves.